Voy a empezar a grabar la clase. Ok, la clase anterior, una disculpa, no pude asistir. Voy a grabar la clase y los voy a subir para que implementen la segunda clase. Y espero el día de hoy grabarles la tercera, que sería la que tendríamos el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar ya sobre mecanismos. La primera clase estuvimos hablando sobre diseño. Ahí vimos algunas de las etapas de diseño. Quedaron pendientes algunas. Pero bueno, ahorita les subo la información a plataforma. Recuerden que por ahí tenían alguna actividad también referente al proceso de diseño en plataforma. Entonces, con eso yo creo que se solventaría la parte que nos faltó, que ya nada más eran, si no mal recuerdo, 2 etapas las que faltaban, ¿sale? Que eran las pruebas y ya era la fabricación. ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a empezar con los conceptos de mecanismos, ¿sale? Para que nosotros podamos comprender. Casi no se escucha. ¿Casi no se escucha? No, se escucha cortado. A ver, permítame. Permíteme. Ok. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ya se escucha la voz. Sí, ya se escuchó mejor. Ok. Ok. Ok, vamos a ver si se mantiene el audio. Ahorita estoy escuchando también mi audio por medio de micrófono, entonces veamos si sigue así. Ok, entonces para empezar la clase, vamos a empezar con los términos de mecanismos, para lo cual lo primero que nosotros vamos a analizar es qué es un mecanismo, ¿sale? Ahí les estoy compartiendo una tableta. Deberían estar viendo a identificar, creo que había un compañero que quería entrar. Ok, entró. Lo que nosotros vamos a comprender como mecanismos, simplemente, ¿sale? Va a ser un conjunto de elementos es un conjunto de elementos, ¿sale? Conectados entre sí. Ok. Conectados entre sí para realizar un movimiento. ¿Sale? Entonces, mecanismos vamos a encontrar un montón de manera general. En el vehículo, en los automóviles, nosotros vamos a encontrar una gran variedad de mecanismos. Por ejemplo,
En las puertas tenemos mecanismos, en los limpiaparabrisas son un mecanismo, el mecanismo que nos permite, que se encuentra en las cajuelas, por ejemplo, es un mecanismo también. El mecanismo que tenemos en el sistema de dirección, el mecanismo que tenemos en la masa, que conjunta con los sistemas de suspensión, ¿sale? Todos esos son mecanismos. Y si nosotros nos ponemos a analizar esos elementos, nos vamos a dar cuenta que simplemente son pequeños elementos o de gran tamaño que se conectan unos entre otros, pero entre estas conexiones existen movimientos. ¿Vale? Otra definición de mecanismos, o si habláramos de algo superior a los mecanismos, o una clasificación anterior a mecanismos, ¿vale? Es la cadena cinemática. ¿Sale? ¿Qué es una cadena cinemática? Una cadena cinemática, ¿sale? Va a ser simplemente la misma definición que un mecanismo. ¿Sale? Aquí me equivoqué. ¿Sale? Entonces, la cadena cinemática, ¿sale? De la misma forma que el mecanismo, ¿sale? Va a estar o va a tener exactamente la misma definición. ¿Sale? Entonces, nosotros podemos, voy a mover esto y vamos a colocar esa definición de aquí, pero en cadena cinemática. ¿Vale? Entonces, esto es una cadena cinemática, ¿sale? Es un conjunto de elementos y ¿por qué se le había yo puesto primero a mecanismos? Porque un mecanismo es exactamente lo mismo, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener entre cadena cinemática y mecanismos? Es que la cadena cinemática, ¿sale? Antes de llegar a mecanismos, ¿sale? Se va a dividir en dos, ¿sale? Vamos a tener dos tipos de cadenas cinemáticas. El primer tipo van a ser cadenas cinemáticas abiertas, ¿sale? Y el otro tipo son cadenas cinemáticas cerradas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de cadenas? Primero que nada, la forma en la cual van a estar conectadas. ¿Vale? Ahorita que se actualice la transmisión porque va un poquito lento. ¿Sale? Ok. Ambos elementos, tanto abiertas como cerradas, son conjuntos de elementos conectados entre sí para realizar movimientos. Ok, ahora, dentro de las abiertas, yo voy a tener que estos elementos, por ejemplo, ¿sale? Más adelante vamos a ver qué significan estos símbolos, ¿sale? Pero bueno, vamos a tener elementos que van a estar interconectados unos con otros, ¿sale? Pero no, no forman una línea continua, ¿sale? O no cierran, podríamos decirlo como un circuito. Mientras que en las cadenas cinemáticas cerradas, ¿sale? Ahí sí estos eslabones o estos elementos, ¿sale? Tienen o tienden a cerrar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ¿sale? Jefe, ¿Sí? este, son, me está sacando de la clase. Llevan como 4 veces que me saca de la clase. ¿Cómo? Sí, llevan 4 veces que me saca de la clase. ¿Cómo no puedes estar en la clase o algo así, perdón? Sí, es que llevan 4 veces que me salgo de la clase y me vuelvo a Ah, conectar, no sé por qué. te está Me está votando. sacando. Ajá. Ok. Puede ser tu internet tal vez porque lo único que puede sacar gente soy yo, entonces yo creo que sí ha de ser tu red, ha de estar un poquito lenta. A De ver, todas formas, se está grabando cualquier cosa, ahorita la voy a subir a plataforma para que la tengan ahí. perdón.
que voy a subir la clase a plataforma. Ah, ok. Sí, sí. Y sí, tal vez es tu internet el que te está sacando, te está generando el problema. Ok, ok, ok. Ok. Entonces, las cadenas cinemáticas abiertas, ¿sale? La ventaja, como las podemos definir, es que estas solamente las podemos recorrer en una dirección, ¿sale? ¿A qué me refiero? A que solamente en una dirección de inicio a fin yo puedo recorrer todos sus componentes, porque si yo empiezo en cualquier punto que no sea el inicio, yo solamente voy a recorrer parte de sus eslabones, ¿sale? No estaría recorriendo todos. En cambio, cuando nosotros tenemos una cadena cinemática cerrada, ¿sale? Estas líneas que tenemos aquí son los eslabones, más adelante vamos a ver qué son. Yo me voy a percatar que yo puedo iniciar esto que está aquí, aquí hay otro elemento, ¿sale? Que se une con este. Ahora, cuando yo recorro en un sentido, posiblemente de origen, ¿sale? Y yo recorro todos sus elementos, llego al mismo punto y recorro todos mis elementos. Si yo me coloco en cualquier otro punto y agarro cualquier otra dirección, me voy a dar cuenta que también logro recorrer, ¿sale? También logro recorrer todos los eslabones. Esa es la diferencia entre una cadena cinemática abierta y una cadena cinemática cerrada. Ahora bien, dentro de las cadenas cinemáticas vamos a tener ciertas aplicaciones. Por ejemplo, las cadenas cinemáticas abiertas, ¿sale? Van a ser más utilizadas en manipuladores, podríamos llegar a llamarlos como teleoperados, ¿sale? ¿Qué son esos manipuladores teleoperados? Algo similar a lo que tenemos en estas máquinas de la construcción, que coloquialmente les llamamos manos de chango, ¿sale? O al menos así las conozco yo aquí en mi localidad. Y también vamos a tener la robótica, ¿sale? O manipuladores robóticos también entran dentro de las cadenas cinemáticas abiertas, mientras que dentro de las cadenas cinemáticas cerradas vamos a tener lo que nos compete en esta materia, que son los mecanismos y tal vez no tan correcto las estructuras, ¿sale? Que bueno, si es una estructura, pues obviamente ya no la podríamos llegar a considerar una cadena cinemática porque en el mismo nombre cinemático me infiere que es algo que se encuentra en movimiento y una estructura pues obviamente no me va a permitir ese movimiento, ¿sale? Ahora bien, aquí es donde a nosotros nos interesa mecanismos, pero si nosotros analizamos nuevamente estas dos clasificaciones, nos vamos a dar cuenta que aquí entra algún concepto que es el concepto de máquina. Tanto un mecanismo, ¿sale? Puede ser una máquina, pero una máquina no necesariamente tiene que ser un mecanismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Sale? Al menos entre los manipuladores teleoperados y robóticas entran al 100% en la definición de máquina. ¿Sale? Aquí entrarían al 100%. Pero en el caso de mecanismos, no. Para que un mecanismo sea considerado máquina, vamos a tener ciertas restricciones. ¿Sale? ¿Qué restricciones vamos a tener? Pues vamos a tener una restricción, ¿sale? Déjenme borrar esto y lo vamos a enfocar solamente a mecanismos. ¿Sale? Vamos a tener una restricción y esta restricción va a ser lo que nosotros conocemos como potencia. Para que un mecanismo sea considerado máquina, debe de tener una potencia alta, ¿sale? Por lo que no todos los mecanismos entran. Hay mecanismos que solamente son para posicionamiento, pero un conjunto de mecanismos, ¿sale?
trabajando todos de manera coordinada, sí puede entrar en el concepto de máquina. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, sí. Ok. Por ejemplo, lo que ustedes tienen en el motor, ¿sale? Que el motor de combustión interna, ¿sale? La parte móvil que es el cigüeñal y los pistones y lo demás, si lo analizamos de manera individual es un mecanismo, ¿sale? Pero, o de manera general, el sistema es un simple mecanismo, pero si lo analizamos en cuanto a aplicación, ¿vale? Ese solo elemento, estamos hablando solamente de un conjunto de cigüeñal, por ejemplo, o de leva, pistón y ¿ese fue el nombre? Y la manivela. Se me fue el nombre, el nombre del elemento, pero bueno, si lo analizamos solamente esos tres elementos, cuatro elementos con la bancada, ¿sale? Nosotros vamos a tener que es un mecanismo de manera general, es una manivela corredera, ¿sale? Pero si vemos el concepto de aplicación y la potencia que genera, ya entra en el concepto de máquina. Más aún, si analizamos que en sí es un conjunto de 2, 4, 6, 8 mecanismos exactamente iguales que trabajan con el mismo fin, ¿sale? O sea que ya son un conjunto de mecanismos, ya entran en el concepto de máquina. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Ahora, dentro de los mecanismos vamos a tener componentes. ¿Sale? ¿Qué componentes vamos a tener? El primer componente que nosotros vamos a encontrar y uno de los más importantes va a ser el eslabón. ¿Sale? ¿Qué es un eslabón? Un eslabón simplemente es el elemento básico del mecanismo. ¿Sale? Y al ser el elemento básico del mecanismo, debe de cumplir ciertas características. Y estas características es que debe tener por lo menos dos juntas. ¿Sale? Ahora bien, ¿cómo son los eslabones? Los eslabones pueden tener cualquier forma, ¿sale? Pero lo que sí debemos de considerar, ¿sale? Es que vamos a tener varios tipos de eslabones y los podemos representar de una forma general. Permítanme tantito, aquí está. ¿A qué me refiero? De manera general, un mecanismo va a tener la siguiente forma. Perdón, un eslabón. ¿Sale? Ok, aquí donde yo le puse juntas, también se les conoce como nodos. ¿Sale? Ok, no vamos a dejarlo como juntas para que no se confundan después con el siguiente concepto. Perdón, lo vamos a dejar como nodos. ¿Sale? Entonces, estos son los eslabones. Los eslabones simplemente son el elemento más básico, ¿sale? Y por lo menos debe tener dos nodos. Estos nodos que son el elemento por el cual se van a interconectar estos eslabones. ¿Sale? Entonces yo puedo tener nodos binarios, nodos ternarios, nodos cuaternarios y obviamente puedo tener eslabones que tengan más número de nodos. Obviamente esto va a complicar el mecanismo. ¿Sale? Otro elemento, ¿sale? Que van a tener los mecanismos aparte del eslabón, ¿sale? Van a ser
las juntas. ¿Sale? Las juntas, ¿qué son? Las juntas simplemente van a ser los puntos de conexión, ¿sale? Entre eslabones. ¿Sale? Entonces, donde se conecten los puntos, donde estén los nodos y se conecten con otros eslabones, ahí se les va a conocer como juntas. Otro nombre que nosotros le podemos dar para que se entienda mejor es una articulación. ¿Sale? O sea, es donde el mecanismo va a permitir movimiento. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Ahora bien, lo que a nosotros nos interesa del mecanismo es cómo se va a mover, ¿sale? Al fin y al cabo, un mecanismo puede servir para posicionar, o cualquier otro concepto. Entonces, aquí en la articulación, aquí lo que yo le puse articulación, se le puede conocer también como movilidad, ¿sale? Ok, perdón. ¿Sale? Esta movilidad dentro del campo de mecanismos se le conoce como grado de libertad. ¿Sale? ¿Qué va a ser un grado de libertad? ¿O qué vamos a entender nosotros como grado de libertad? Simplemente va a ser el número de parámetros, ¿sale? Necesarios para definir la posición y orientación de un objeto. ¿Vale? Ahora, estos grados de libertad van a depender de dónde estamos nosotros o dónde se encuentra ubicado el objeto. Por lo que podemos analizar lo siguiente. ¿Sale? Grados de libertad, así es como se resumen. ¿Sale? En un sistema ¿sale? De una sola dimensión. Si yo tengo una sola dimensión, que puede ser horizontal, vertical, en este caso vamos a considerar un sistema coordenado de una sola dimensión, que en este caso yo estoy seleccionando de manera horizontal, y yo puedo tener un objeto. ¿Qué objeto? Supongamos un punto, este punto de aquí. ¿Sale? Recuerden que estoy en una sola dimensión. Ahora, si yo les digo, ¿saben qué? Aquí en este punto es el inicio y aquí está X, ¿no? Es un sistema coordenado de una dimensión. Yo les digo, ok, en este sistema coordenado, ¿qué datos necesito conocer para encontrar la ubicación de este punto que yo voy a llamar P? ¿Sale? ¿Qué parámetro requiero para conocer su posición? Ok, el parámetro que yo requiero simplemente es su coordenada, ¿sale? Al punto P, que en este caso vamos a llamar, que sería este punto. Recuerden que sería la coordenada, es la que me está dando la posición, sería X', ¿sale? Y entonces, este es el parámetro, ¿sale? Que me está dando a conocer cuál es la posición del punto P con respecto de su sistema coordenado, donde su sistema coordenado, al ser de una dimensión, simplemente es X. Por lo que este punto P solamente tiene un grado de libertad, o sea, solamente se puede mover de izquierda a derecha.
Eso significa grado de libertad. ¿Sale? Son los parámetros, pero para que lo entiendan un poquito mejor, simplemente son los posibles movimientos que puede realizar un objeto. De la misma forma, ¿sale? Si yo me voy, ¿sale? A los grados de libertad de un sistema, ¿sale? Pero ya no de un sistema de una dimensión, sino de un sistema de dos dimensiones, ¿sale? De un sistema de dos dimensiones, entonces yo necesito también un sistema coordenado que cumpla con esta restricción. Ya no va a ser un sistema de una dimensión, va a ser un sistema de dos dimensiones. Por lo que ahora yo tengo dos parámetros, ¿sale? Que en este caso sería y X. Y de la misma forma, yo voy a tener un punto P en el espacio. Y obviamente voy a necesitar ahora el parámetro X' y el parámetro Y'. ¿Sale? Por lo que, como ahora yo requiero saber dos parámetros del punto P, porque ahora este se puede desplazar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Sale? Por lo tanto, en un sistema de dos dimensiones, yo tengo para un punto 2 grados de libertad. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Ok, perfecto. Ok, analizando el mismo sistema, ¿sale? Voy a copiar todo esto. ¿Sale? Entonces, analizando el mismo sistema, 2 grados de libertad, pero vamos a cambiarlo un poco. ¿Cómo lo vamos a cambiar? ¿Sale? Ahora ya no vamos a analizar un punto P. ¿Sale? Voy a borrar todo esto. Ya no vamos a analizar un punto P. Ya no voy a analizar esto. Vamos a quitar. Vamos a borrar estas líneas que nos vamos a utilizar. ¿Vale? Y voy a hacer un poquito más grande esto de aquí. Entonces, teniendo aquí nuevamente nuestro sistema coordenado, igual dos dimensiones, pero ahora yo ya no voy a analizar un punto. Lo que yo voy a analizar ahora va a ser un elemento sólido. Supongamos esta barra de aquí. ¿Vale? Entonces, ahora yo voy a analizar esta barra de aquí. Voy a analizar este elemento de aquí, por lo que ahora yo requiero volver a identificar qué parámetros necesito para conocer su ubicación y su orientación. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con el punto? Que ahora este elemento ya posee una longitud, ¿sale? Ya posee una longitud, posiblemente también ya posee un ancho, etcétera, ¿no? Pero ahorita nos interesa solamente la longitud. Ok, ahora bien,
Para que yo pueda identificar la posición de este objeto, yo requiero colocarle un punto P, donde este punto P me va a servir a mí como referencia. Entonces, ese punto P me va a permitir a mí tener un parámetro X1 correspondiente al punto P y un parámetro Y1 correspondiente al punto P. Y hasta ahorita llevamos 2 grados de libertad, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque este objeto, ¿sale? Se puede mover, ¿sale? Se puede mover de un lugar a otro. Y como se puede mover de un lugar a otro, ¿sale? Entonces este objeto tiene, cuando se desplaza, un P' o un P2, ¿sale? Y ese punto P2 también va a tener una coordenada X2, ¿sale? Y una coordenada también Y2, ¿vale? Recordemos que esto se puede desplazar de arriba abajo sin importar, ¿vale? Entonces, realmente esto podría estar aquí, ¿sale? Y generarme aquí, entonces, mi coordenada Y2, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Ahora, tenemos otro caso, ¿sale? Ya tenemos el caso en el que se desplazó, pero va a existir otro caso en el cual este objeto no solamente se haya desplazado, sino que este objeto también haya rotado, ¿sale? Y entonces este objeto, supongamos que no se desplazó, sino que simplemente rotó en relación a un punto de rotación que él tenga, ¿sale? Supongamos que rotó a partir de la base, ¿vale? Y quedó de esta forma, con respecto al dibujo original. De la misma forma voy a tener un punto P, ¿sale? Ese punto P lo voy a colocar aquí, que sería el punto P3. Este punto P3 me va a dar una coordenada Y3 y me va a dar una coordenada X3. Pero el objeto tiene un cambio que yo no estoy considerando en esas dos coordenadas. En esas dos coordenadas solamente estoy dando a entender dónde se encuentra ese punto P ficticio que yo le coloqué al elemento. Con ese punto P yo puedo decir dónde se encuentra, ¿sale? ¿Cuál es el otro problema? Que mis objetos van a tener, podríamos decirlo, como una pequeña línea de acción. Esta pequeña línea de acción, ¿sale? Que en este caso la tenemos al revés, ¿sale? Si yo la considero con mi eje horizontal, yo voy a tener que de aquí a aquí se forma un ángulo teta, ¿sale? Hasta aquí vamos bien. De aquí a acá también se forma un ángulo teta, que posiblemente estos dos ángulos son exactamente el mismo. Pero con el último elemento, ¿sale? Que es P3, se genera un ángulo completamente diferente, ¿sale? Entonces, para estos dos, el ángulo teta es igual, ¿sale? Teta 1 es igual que el ángulo teta 2. Pero para el caso de P3, no. Ahí el ángulo ya no es igual. ¿Por qué? Porque ahora el ángulo tiene una apertura mucho mayor con respecto de la horizontal. Entonces, teta 3 es completamente diferente a teta 1 y teta 2. Por lo tanto, nos da a entender que aquí nosotros tenemos 3 grados de libertad. ¿Cuáles son estos 3 grados de libertad? Estos 3 grados de libertad van a ser el parámetro X, el parámetro Y el parámetro teta, donde el parámetro teta corresponde, ¿sale? A la orientación del objeto. Este teta me va a decir qué tan inclinado está el objeto con respecto de uno de sus parámetros. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta acá
¿Vamos bien, chavos? Ok, esperemos que sí. La dejamos hasta aquí el día de hoy. Ahorita les subo esta clase a plataforma y de igual forma les subo la clase que tenemos pendiente para que la chequen en lo que va de la semana, ¿va? Sí, está bien. Ok. Nos vemos, que tengan bonita... Ah, no tenemos clase, creo que también. Sí, todavía. Sí. No, 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 tenemos clase. Tenemos mecánica hasta la 1.